Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Señor sacerdote, he estudiado la Biblia por muchos años y quiero decirle que en ninguna parte de la Sagrada Escritura habla sobre el pecado original. ¿De dónde sacó esa tontería la Iglesia Católica? ¿Por qué enseñan mentiras diciéndole a la gente que el pecado de Adán y Eva recae de alguna manera sobre toda la humanidad? Por eso me hice evangélico, porque ya no soportaba las mentiras que ustedes enseñan. Pablo Casariegos, Paraguay. Hermano Pablo, has dado en el clavo con lo que yo he hablado anteriormente acerca de el no ser proselitista en esa forma. Porque desafortunadamente alguien sembró veneno en tu corazón, hermano. Entonces, fíjense, los peores enemigos de la iglesia son aquellos que en un momento dado fueron católicos, pero católicos no muy buenos, porque no conocieron realmente la enseñanza de la iglesia. Y por el veneno sembrado por proselitistas, se fueron a otras iglesias que Jesús no fundó, que fueron fundadas por un ser humano y que nada que ver con la teología que el Señor nos enseña a través de su iglesia. Eso es lo que está pasando. Y por eso hay tantas iglesias diferentes y por eso hay tanta división en el cuerpo de Cristo y por eso hay tantos enemigos de la iglesia que un día fueron bautizados católicos, pero que hoy día se han vuelto en contra de la obra por excelencia que hizo Jesucristo, que es la fundación de su propia iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. La teología, la enseñanza de la Iglesia Católica en relación al pecado original está en la Biblia. El problema, hermanos, es que ustedes leen pedacitos de la Biblia, pero no leen el contexto en que esos pedacitos están dados. Y por lo tanto, reciben ese veneno y lo echan, pero por todos lados. Y desafortunadamente hay muchos católicos que no están fundados en la palabra de Dios y en las enseñanzas de la Iglesia, y se dejan llevar por cualquier doctrina o por cualquier enseñanza que los lleva al error. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los romanos, San Pablo le escribe a la comunidad de Roma. San Pablo estuvo en Roma, como Pedro estuvo en Roma también. Nos dice la palabra de Dios en la carta de los Romanos, capítulo 5, versículos 12 y 17, lo siguiente. Y ojalá que puedan leer pues todo el contexto en el capítulo 5, pero voy a leer un pedacito nada más por desafortunadamente falta de tiempo. Dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Acuérdense que San Pablo dice que la consecuencia del pecado es ¿qué cosa? La muerte, es la ausencia de Dios que es vida, ¿sí? En uno mismo. Después la muerte se propagó a todos los hombres. La muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaron. En el versículo 14 dice, por eso desde Adán hasta Moisés la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura de lo que estaban viviendo. Es decir, justos y pecadores, todos están influenciados por el pecado de sus primeros padres, Adán y Eva. Y sigue diciendo, si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucha más razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, que al fin y al cabo es el Espíritu Santo, reinarán en la vida. ¿En qué vida? En la vida eterna. ¿En qué vida eterna? En el cielo. Yo creo que más claro que eso, ni mandado a hacer. Hermano, por favor, antes de echar pestes y antes de sembrar veneno en el corazón de aquellos que no conocen, trata tú de conocer más a fondo las enseñanzas de la iglesia y el por qué la iglesia enseña lo que enseña. Deja tu soberbia a un lado y en humildad trata de aprender de verdad la palabra de Dios y lo que Dios pide de nosotros. Porque si no, estarás siendo instrumento del mismo Satanás, que al fin y al cabo lo que quiere hacer es dividir y echar abajo la obra de Dios, que es la iglesia.